Hola, soy África Martínez, profesora de Autoescuela Real. Bienvenidos al repaso del tema 3, maniobras 1. Las maniobras son cuando alteramos las circunstancias normales del tráfico. Así pues, las maniobras básicas que existen son incorporación a la circulación, cambiar de dirección, desplazamiento lateral, parada o estacionamiento, cambio de sentido. Y por último nos queda la maniobra de marcha atrás, que no es una maniobra básica. Se entiende por maniobra básica aquella que de cada 100 veces, por ejemplo, que cojas el coche, las haces en 99. Las básicas son incorporación a la circulación, que es cuando entras en la corriente circulatoria, cambiar de dirección, que es girar a la derecha o izquierda, desplazamiento lateral, que es toda invasión total o parcial de un carril por el que antes no circulábamos, parada o estacionamiento, y cambio de sentido, que consiste en dar media vuelta, volver por la misma vía, pero en sentido contrario. Siempre que hagamos una maniobra, tenemos que aplicar unas reglas de seguridad, que son unas pautas de acción para acordarnos qué pasos tenemos que seguir antes de hacer dicha maniobra. Las reglas de seguridad son dos: retrovisor, señal, maniobra, y posición, velocidad, observación. Advertencias. El Reglamento General de Circulación dice que todos los conductores están obligados a advertir las maniobras que hagan con sus vehículos. Como norma general, esas advertencias se harán utilizando las señales luminosas del mismo, pero en su defecto se podrán advertir con el brazo. Claro que las señales hechas con el brazo solamente son perceptibles solamente son válidas cuando sean perceptibles, y en caso de contradicción entre las señales luminosas y las del brazo, prevalecen estas últimas, las del brazo. Señales ópticas. Las maniobras que se tienen que advertir con señales ópticas son los desplazamientos laterales, la intención de frenar considerablemente la marcha del vehículo y la marcha atrás. Los desplazamientos laterales se advertirán con el indicador de dirección del lado hacia el que se dirija el vehículo. Si vamos a la derecha, con el intermitente derecho, y si vamos a la izquierda, con el intermitente izquierdo. Y con el brazo sería brazo estirado, es que vamos al mismo lado, brazo en ángulo recto, que vamos al lado contrario. La intención de frenar de modo considerable el vehículo se debe de advertir a los conductores que circulen por detrás usando reiteradamente el brazo, es decir, la luz de freno, es decir, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, o bien con el brazo, con movimientos rápidos y cortos del brazo de arriba a abajo. Y la intención de ir marcha atrás lo advertiremos con la luz de marcha atrás, que se encenderá automáticamente cuando pongamos la palanca de cambios en la posición de marcha atrás, o bien con el brazo estirado y la palma de la mano hacia atrás. Señales acústicas. Las señales acústicas únicamente se pueden usar en los casos aquí descritos, estando prohibido su uso inmotivado o exagerado. Así pues, se pueden usar dentro y fuera de poblado para evitar un accidente, en vías estrechas o con curvas, y si vamos en servicio somos ahora mismo un vehículo no prioritario en servicio urgente, es decir, si llevamos a un enfermo al hospital. Y fuera de poblado también se pueden usar las señales acústicas para advertir al coche de delante que le queremos adelantar. Pues bien, para los mismos casos que las señales acústicas se pueden emplear los destellos de luz, que consisten en el empleo reiterado a intervalos muy cortos de alumbrado de corto y largo alcance, pues los destellos los podemos usar incluso dentro de poblado. Por lo tanto, tenemos que para adelantar podemos usar destellos incluso en poblado, y en carretera para adelantar claxon.
Primera maniobra que vamos a estudiar es la incorporación a la circulación. La incorporación a la circulación es la maniobra que consiste en entrar dentro de la corriente circulatoria desde una parada o un estacionamiento, o bien por las vías de acceso a una autopista o autovía u otra vía, o bien saliendo desde un inmueble o desde una propiedad colindante, por ejemplo, saliendo desde una gasolinera. En la incorporación, el conductor que haga esta maniobra es el que tiene que ceder el paso al resto de los usuarios, aunque bien es verdad que los demás están obligados a facilitarnos la incorporación en la medida de lo posible. A los autobuses, en general, estamos obligados a facilitar la incorporación cuando salen desde una parada señalizada, desde una parada de autobús. En poblado, ¿cómo? Pues haciendo un desplazamiento lateral si es necesario y si no, en caso contrario, deteniéndonos. Y fuera de poblado, facilitaremos la incorporación a los autobuses en la medida de lo posible. ¿Cómo hacer una incorporación saliendo desde un inmueble? Cuando la incorporación se hace cuando un vehículo se incorpora desde un inmueble o desde una finca privada, puede ser precisamente o perfectamente una gasolinera, se hará cediendo el paso. En el caso de la incorporación desde un camino exclusivamente privado, lo haremos a una velocidad tan sumamente reducida que nos podamos detener en el acto, cediendo el paso a los dos lados, a los vehículos que circulen por los dos lados de la vía a la que pretendemos incorporarnos. Cuando nos incorporemos a la circulación por un carril de aceleración, al principio del carril, cederemos el paso y, si es necesario, también nos detendremos al principio de dicho carril para poder luego acelerar cuando podamos entrar en condiciones de seguridad. De manera que al final del carril de aceleración debemos de ir a una velocidad similar a la de los vehículos que van por la vía que pretendemos usar. El desplazamiento lateral es la maniobra que consiste en la invasión total o parcial de un carril por el que antes no circulaba. Tengo que señalizarlo con suficiente antelación con el indicador de dirección del lado hacia el que me cambie de carril, respetando la prioridad del vehículo que circule por ese carril. Adelantar. El adelantamiento es la maniobra que consiste en sobrepasar a un vehículo que circula delante de nosotros, que va en movimiento y de marcha más lenta. Se tienen que dar estas dos condiciones. No se considera adelantamiento el ir más rápido por un carril de aceleración o deceleración, los que se realizan entre sí los ciclistas. Cuando los vehículos van en circulación paralela, es decir, caravana, o bien cuando un vehículo está inmovilizado, es decir, que pasemos por delante de un vehículo inmovilizado. ¿Por dónde se adelanta? Como norma general se adelanta por la izquierda. Excepcionalmente se podrá adelantar por la derecha en estos tres casos. A los tranvías, ya que van por raíles, les podemos adelantar perfectamente por la derecha, ya que existe poco riesgo al hacer ese adelantamiento. Dentro de poblado, cuando las vías disponen de por lo menos dos carriles para el mismo sentido, delimitados por marcas viales, también podemos adelantar por la derecha, y al que gira a la izquierda, nosotros le podemos adelantar por la derecha. En vías de sentido único, es decir, autopistas y autovías, podemos seguir adelantando a condición de no entorpecer la marcha más rápida de un vehículo que nos siga. La separación lateral que tenemos que guardar al hacer el adelantamiento es: en carretera, cuando adelantemos a peatones, animales o vehículos de dos ruedas, es decir, bicicletas, ciclomotores o motocicletas, guardaremos como mínimo 1,5 metros de separación. Si el adelantamiento a estos mismos lo hacemos dentro de poblado, tendremos que guardar una distancia lateral de seguridad, una distancia prudencial que esté en función a la velocidad, la anchura de la calzada, su estado o su perfil. Cuando adelantemos a otros vehículos, valga turismos, ya sean vehículos mixtos, autobuses, camiones, tanto fuera como dentro de poblado, siempre guardaremos una distancia prudencial de seguridad que, como hemos dicho antes, está en función a la velocidad, la anchura de la calzada, su estado o su perfil.
Comportamiento del vehículo que adelanta. El vehículo que adelanta, primero, cuando se acerca al vehículo que va a ser adelantado, se da cuenta por la posición que está disminuyendo la distancia entre ambos y que, por cierto, por lo tanto, tiene que mantener la distancia de seguridad. A continuación, el conductor de este vehículo tendrá que reducir una marcha. Generalmente, si va en quinta, poner cuarta, en cuarta tercera y así sucesivamente para poder mantener dicha distancia de seguridad. A continuación, el conductor de este vehículo tendrá que observar si puede o no puede adelantar. Primero, observa que el vehículo de delante lleva puesto el intermitente. Por ese motivo, tiene que esperar a que este vehículo haga primero el adelantamiento. Segundo, observará pues que no haya una señal que prohíba el adelantamiento, que esté permitido, por lo tanto. Segundo, tendrá que dejar pasar a los vehículos que vienen en sentido contrario. Tercero, que el de delante, como hemos dicho antes, no tenga puesto el intermitente izquierdo, porque en ese caso le da preferencia a él sobre el de detrás. Cuarto, antes de cambiarse de carril, comprobar que a su vez no hay un coche detrás que ya está en el carril izquierdo, porque si el coche de detrás ya está en el carril izquierdo, como nosotros tenemos que hacer un desplazamiento lateral, tenemos que dejar pasar primero al de detrás. A continuación, señal, y a continuación hará la maniobra. Doble adelantamiento. Está prohibido adelantar a un vehículo que a su vez está adelantando a otro, salvo que sea una vía de sentido único, es decir, en una autopista o autovía sí se puede adelantar a uno que a su vez está adelantando a otro. Está permitido. En cambio, en una vía de doble sentido, esta maniobra, el doble adelantamiento, está prohibido. Distancia de seguridad. Tenemos que guardar con el vehículo que va delante una distancia de seguridad que nos permita detenernos en caso de que el de delante frene de forma brusca. Y a su vez, si no pretendemos adelantar, una distancia de seguridad para que el de atrás nos adelante con seguridad. En una vía de doble sentido, no tenemos que dejar la distancia de seguridad para que nos adelanten cuando esté prohibido adelantar y cuando haya un atasco, una caravana. Tampoco hay que dejar esta distancia de seguridad en autopistas y autovías o en poblado, es decir, no se deja la distancia de seguridad para que nos adelanten. La distancia de seguridad para frenar siempre será dejada. Así pues, resumo, guardaré en una vía de doble sentido la distancia de seguridad para frenar y para que nos adelanten. Esta distancia no será dejada cuando esté prohibido adelantar o haya caravanas. Esta se deja siempre. Y tampoco hay que dejar esta distancia en autopistas, autovías y poblado. Esta siempre será mantenida. Distancia de seguridad en túneles. En túneles tendremos que guardar como distancia de seguridad 4 segundos o 100 metros. Está prohibido adelantar en curvas y en cambios de rasante de visibilidad reducida, en pasos de peatones a nivel y de ciclistas, intersecciones y túneles. Pero todas las normas generales tienen excepciones. Sí se puede adelantar en una curva o cambio de rasante de visibilidad reducida si, para hacerlo, los dos sentidos están claramente delimitados y no tenemos que invadir el sentido contrario. Sí se puede adelantar en un paso de peatones a nivel o de ciclistas, siempre a vehículos de 2 ruedas, y en los pasos de peatones se puede adelantar a otros vehículos cuando se haga una velocidad tan sumamente reducida que no haya peligro de atropello. Sí se puede adelantar en las intersecciones, pues si son con prioridad y están debidamente señalizadas, es decir, por ejemplo, tengan un semáforo en verde, sí se puede adelantar. Sí se puede adelantar al que gira a la izquierda porque le adelantamos por la derecha. Sí se puede adelantar en las glorietas, que para eso están los carriles de dentro. Y sí se puede adelantar en una intersección sin prioridad a un vehículo de 2 ruedas, ya que no nos quita visibilidad. Y en los túneles sí se puede adelantar si es un túnel que dispone de por lo menos 2 carriles para el mismo sentido. O, por ejemplo, es un túnel que está en una autopista o autovía. Así pues,
Con estas siglas nos aprenderemos los casos en los que está prohibido adelantar en curvas y en cambios de rasante de visibilidad reducida, pasos de peatones a nivel y de ciclistas, intersecciones y túneles. Donde esté prohibido adelantar, recuerda que va a estar siempre prohibido cambiar el sentido. También está prohibido parar y si no te dejan parar porque no te dejan estar ni un minuto, no se puede estacionar. En general, la parada y el estacionamiento o el estacionamiento están prohibidos en estos sitios, que son los mismos que donde están prohibidos el adelantamiento y el cambio de sentido, más todos aquellos lugares que sean reservados para otros usuarios, como por ejemplo carril bus, carril bici, etc. Rebasamiento. Rebasar es sobrepasar a un vehículo que está inmovilizado. Pues bien, puede que haya un vehículo inmovilizado y que dicha inmovilización no sirva para responder a las necesidades del tráfico, es decir, no es que haya un coche averiado delante de nosotros. En el caso que se diera que sí que hay un coche averiado, es decir, dicha inmovilización no es para responder a las necesidades del tráfico, sino que es que hay un coche en medio porque está, como he dicho antes, averiado, pues aunque hubiera línea continua, nosotros le podremos rebasar. Y también podremos rebasar o adelantar con línea continua a ciclos, ciclomotores, animales, siempre y cuando lo hagamos sin poner en peligro a los que vengan de frente, con la finalidad de separarnos de estos vehículos, y también a peatones. En cambio, las motocicletas está prohibido adelantarlas pisando la línea continua. Este es el fin del tema 3, maniobras 1.